¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy exponemos el tema los textos expositivos. Conoceremos qué son y las características generales que nos permitan identificar y sobre todo comprender este tema. Así es que vamos a exponer. ¿Qué son los textos expositivos? Son aquellos que tienen como finalidad informar y difundir conocimientos sobre un tema de la manera más objetiva posible. Esa es la definición y aquí debemos de quedarnos con las siguientes ideas. Su finalidad es informar un tema y hacerlo de manera muy objetiva, de manera muy precisa, es decir, que tenga que ver con la verdad de lo que se está exponiendo. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Número 1. Dar a conocer un tema en específico. Debemos de resaltar que en una exposición se busca que el tema que es desconocido hasta el momento se pueda comprender, pues ese es el objetivo, dar a conocer un tema en específico que hasta el momento se desconoce. Número 2. Para este proceso se realizan explicaciones sobre lo que se pretende dar a conocer. Aquí se parte de la explicación como el recurso que te va a permitir vincularte con el contenido, con las características del tema que se está desarrollando a partir de tu exposición. Entonces, lo que estamos incluso haciendo en este momento es una explicación para que puedas digerir más fácil estas ideas que están aquí rápidamente esquematizadas. Número 3. Se desarrolla por partes para que el tema se conozca de manera detallada y precisa. Esto es muy importante porque es parte de la metodología de una exposición. Cuando tú expones debes de ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Debes de que esas pequeñas partes que conforman un todo puedan integrarse en un solo ente, es decir, en una sola exposición, para que la persona que te está escuchando comprenda, entienda el conocimiento de lo que se está exponiendo. Imagínate que funciona como un índice, ¿no? Cuando tú estás observando un índice, lo que están ahí son las pequeñas partes que conforman ese todo, es decir, todo el tema, toda la exposición que esté integrado en ese capítulo de ese libro, ¿no? Más o menos así, por intentar establecer una analogía para que entiendas el tema de las pequeñas partes. Ahora, número 4. La labor será detallar a través de utilizar un lenguaje sencillo y claro en el proceso de exponer. Esto es importantísimo porque tú como expositor debes de seleccionar las ideas más sencillas, más fáciles para que te puedas dar a entender. Si tú utilizas lenguaje que el público no conoce, sencillamente tu exposición directamente se irá al fracaso, puesto que no te están entendiendo. Pues si estamos partiendo de un tema que es desconocido y el objetivo es que las demás personas lo comprendan, entonces debes de ser muy específico al utilizar un lenguaje, ¿no? Sencillo y claro. Número 5. Para este proceso será necesario hacer uso de ejemplos, analogías, aseveraciones, citas, ilustraciones, etc. para apoyar los momentos durante el desarrollo. Cuando tú estás exponiendo un tema, necesitas necesariamente de dar muchos ejemplos, a lo mejor utilizando analogías, utilizando citas, ilustraciones, y eso es material de apoyo que en el momento en que tú estás mencionando todas esas características te ayuden perfectamente a que las demás personas te comprendan de manera muy puntual. Entonces, siempre es importante utilizar este tipo de recursos, este tipo de herramientas para que tu exposición sea un éxito. Ahora, los 3 momentos del texto y de la exposición son
existe una presentación, un desarrollo y un cierre. En toda exposición debe de tener estos tres pasos, estos tres momentos. Número 1, cuando presentas tu tema, mencionas los objetivos y todo lo que tenga que ver con la contextualización de tu tema. Número 2, el desarrollo. Ya propiamente en el desarrollo se da la explicación de todas esas partes que conforman el todo de tu exposición, ¿ok? Y para finalizar viene el cierre o la conclusión, y básicamente es el final de todo lo que ya dijiste, ¿no? Quizá utilices el método del resumen, el método de síntesis, para que ilustres a las demás personas todo lo que hasta ese momento pues ya se analizó en tu exposición. Número 7, algunos ejemplos de donde encuentras el texto expositivo es en conferencias, en foros de expresión, en investigaciones, en artículos científicos, en biografías, monografías, reseñas, periódicos, ensayos, etc. Pues básicamente aquí es donde se muestra ya el texto expositivo, ¿no? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, como estudiantes, ha estado por lo menos como público en una conferencia, en un foro de expresión, ¿no? ¿Quién de ustedes no le han pedido en la escuela, a lo mejor en la primaria, en la secundaria, que lleven un poco de la historia de su pueblo, de su municipio, de su familia, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí se presenta este texto expositivo. Luego entonces, pues aquí ya unas ilustraciones de dónde se está presentando ese texto expositivo. En la escuela, en un museo, en una conferencia, en una junta de negocios, y básicamente pues ayuda a ejemplificar esta parte. Ahora, para terminar este video, debemos de hablar acerca de la clasificación del texto expositivo, y este se divide en dos grupos. Vamos a ver cuáles son. Número 1. Desde el punto de vista de los destinatarios a los que se dirige, el texto expositivo se divide en divulgativos o informativos y especializados. Número 2. Desde el punto de vista de su contenido, los textos expositivos se dividen en históricos, periodísticos y científicos. Y en ese sentido, en los siguientes videos estaremos hablando de manera muy particular de cada uno de estos, ¿no? Para que vayan y visiten el canal y comprendan en su totalidad este tema. Eso sería todo, gracias por su atención, hasta la próxima.